En este video vamos a hablar de las zonas de interés y los puntos importantes de liquidez. Anteriormente les mencioné que la liquidez son todos los highs y todos los lows, y entre más alta la temporalidad, más concentración de dinero va a haber en estos highs y en estos lows. Pero también vamos a tener puntos de referencia que nos van a servir para ir hacia ellos o esperarlos para confirmarlos. Estos puntos de referencia que yo considero importantes son los highs y los lows del día y los highs y los lows de las sesiones anteriores. Para eso vamos a ocupar un indicador que les voy a estar mencionando ahorita cómo configurarlo para así poder identificar estos highs y estos lows. También las zonas de interés o puntos de interés que vamos a estar utilizando son los propios order blocks, como anteriormente los he explicado, y que por ejemplo aquí podemos ver uno. Tanto los order blocks como los highs y los lows nos van a servir como zonas de interés para confirmarlos o incluso para ir hacia ellos con nuestro entry setup en la temporalidad de 15, 5 minutos, e incluso también puedes ocuparlo en la temporalidad de 1 minuto, pero como una reconfirmación. Esto ya sería un tema un poco más avanzado y te recomiendo que si ya llevas tiempo usando el setup en 5 minutos y en 15 minutos, ya puedas pasar a 1 minuto. Pero si no, si apenas estás empezando a utilizarlo y apenas te estás familiarizando con este setup, entonces yo te recomiendo no bajar de 5 minutos. Aquí podemos ver también nuestra estructura, irla marcando. Tenemos high, low, high, low, high, low, high, low, high, low. Todo lo que se vea muy claro que sobresale, todos los piquitos que sobresalen van a ser nuestros highs y nuestros lows. En este caso estoy en una temporalidad de 4 horas para tener un panorama más amplio. Recuerden que el uso de múltiples temporalidades hay que limitarlo a unas 2 temporalidades, máximo 3, para no saturarnos de tantos pasos y no estar cambiando de temporalidades y caer en confusiones. Simplemente con 2, máximo 3 temporalidades nosotros podemos tener un panorama muy claro de la estructura del mercado. En este caso ya tengo marcados mis highs, mis lows. Puedo ver que aquí claramente este high se llegó a este otro high, entonces tenemos una toma de liquidez y inmediatamente el precio empezó a bajar, no alcanzó a llevarse estos lows, vuelve a subir, no alcanza a llevarse este high, baja, tampoco alcanza a llevarse este low y nos deja este order block con imbalance, el cual es mitigado, y ahora sí podemos ver cómo se lleva estos lows de acá. Entonces, al tener este panorama de la estructura en 4 horas, nosotros podemos ver que tenemos como zona objetivo este low y este otro low. Vamos a identificar a qué pertenecen estos lows. Es un punto importante como el que les mencioné, que puede ser un high low de una sesión anterior o un high low del día anterior. Para esto, desde una hora yo ya tengo activado mi indicador, donde claramente podemos ver que el low marcado corresponde a un low de Londres. Y aquí tenemos un Asia low. Este mismo indicador me separa los días. Podemos ver aquí que tenemos el día viernes y que acaba cuando empieza el día domingo. Aquí ya nos saltamos el sábado y el sábado viernes, toda la mitad del viernes y todo el día sábado hasta el domingo que abre el mercado. Podemos ver que también este corresponde a un daily low y aquí corresponde a un Asia low. Así podemos ir marcando nosotros nuestros puntos de liquidez. Aquí vemos como en la sesión de Asia se lleva London High, que también corresponde a un daily high. ¿Por qué? Porque está entre nuestras dos líneas del periodo de un día y podemos ver que este es el punto máximo que alcanza en el día. Al día siguiente
en la sesión asiática podemos ver cómo barre el, el high del día anterior y luego comienza a bajar para luego volver a hacer un retroceso y continuar bajando. En este caso tarda un día y medio en llevarse estos lows que ya tenía yo marcados por acá. Entonces podemos ver que aquí en Asia probablemente aquí nos pudiera dar un setup para poder ir hacia estos puntos. Si no trabajamos en la sesión asiática y trabajamos en la sesión de Londres, entonces tendríamos que ver cómo ir hacia esos puntos. Incluso tendríamos aquí nuevamente un hacia low para ir hacia él desde la sesión de Nueva York. Aquí podemos notar cómo incluso con un simple imbalance, en este caso estoy en una hora, nos puede llevar hacia nuestro objetivo. Este imbalance nos puede servir para confirmarlo o incluso tomarlo. Yo no los tomo desde una hora, yo prefiero ir refinando un poco. Por ejemplo, la temporalidad de 15 minutos para ver si hay un mismo imbalance dentro de esa zona o algo que me lleve hacia mis lows que ya marqué. Aquí podemos ver cómo liquida, incluso hasta nos hace un rompimiento de estructura. En 15 minutos podemos tomar los imbalances que nos lleve hacia un objetivo, incluso sin un rompimiento de estructura. Pero si lo vas a hacer con 5 minutos en setup, entonces ahí sí tendríamos que tener un rompimiento muy claro, nuevamente una toma de liquidez y que retroceda a nuestro order block o incluso a nuestro imbalance de 5 minutos. Aquí podemos ver cómo coincide nuestro imbalance en 15 minutos y podríamos tomarlo aquí directamente para ir hacia nuestros puntos marcados. En este caso, la sesión asiática no suele ser muy volátil, hay veces en que sí, pero en este caso no alcanza a dar la volatilidad necesaria para poder llegar a nuestros objetivos. Por eso la sesión asiática no es muy recomendable operarla, aunque también podemos tener en ciertos pares muy buenos movimientos. En el caso de Londres podemos ver cómo liquida Asia. Aquí tenemos el high de Asia y lo liquida casi hasta finalizar Londres. Quiere decir que en este caso podríamos ir de entrada en la sesión de Londres hacia este high o incluso pudiera continuar hacia este low. ¿Cómo nos vamos a mover hacia ese high? De la misma forma, puede ser con un imbalance que en este caso no lo alcanza a mitigar acá, sino mitiga este. Entonces, si yo veo dos imbalances en 15 minutos, ya no tomo la entrada porque no voy a saber en cuál de los dos voy a tener mi entrada. En este caso podríamos buscar nuestra entrada con un setup de 5 minutos para ir hacia el Asia High y si nos da un take profit de arriba de 1 a 2 lo podemos tomar como válido. En este caso vemos como en Frankfurt nos hace un pequeño liquidity grab, el rompimiento de estructura lo hace hasta aquí, nos deja order block con imbalance y no alcanza a mitigar. Entonces quiere decir que como ya se llevó el Asia High, esto quedaría inválido. Ahora vamos a regresar a nuestra zona que habíamos marcado aquí en 4 horas, que sería en la sesión de Nueva York, para ir hacia este punto de interés marcado, que este sería un Asia Low. Aquí todavía no se nos forma este order block, lo voy a borrar un poco por acá y vamos a ver qué sucede si hay algo que nos lleve hacia este punto de interés. ¿Por qué
hacia este punto porque podemos ver que anteriormente el precio viene de barrer un daily high, en este caso rompe estructura dándonos un indicio de que el precio quiere ir hacia abajo, luego regresa, liquida nuestro hacia high de esta forma y empieza de nuevo a bajar, quedándonos nuevamente unos internal boss por aquí y podemos ver cómo en la sesión de Nueva York, yo me espero a la sesión de Nueva York Silver Bullet, que es a las 10 de la mañana, para buscar mi entry setup. Vamos a ver si primero en 15 minutos, en un lapso de 2 horas, nos da una entrada que nos lleve hacia ese punto. Aquí puedo ver cómo tengo un imbalance. Anteriormente no hay ni un imbalance en 15 minutos. Aquí podemos ver cómo nos deja este imbalance. Y como se los mencioné anteriormente, sin complicación alguna, si ya tenemos marcados nuestros puntos y ya anteriormente vimos cómo se está moviendo el precio, lo único que tenemos que hacer es movernos con él. Y en este caso nos está dejando un imbalance de 15 minutos que nos puede llevar hacia ese punto marcado que tenía yo por abajo, que es un hacia low. Entonces puedo yo meter mi entrada aquí. En este caso, como estamos en un movimiento de continuación hacia nuestro hacia low, el stop loss propiamente lo tendrías que poner hasta acá por seguridad, pero como solamente me estoy enfocando en el imbalance de 5 minutos y no en otra cosa, ni un rompimiento ni nada por el estilo, simplemente tomar el imbalance que nos está dejando, en este caso que es un imbalance, y poner el stop loss en el high de la vela que tiene el imbalance. Aquí es un poco riesgoso porque a veces sí alcanza a barrerlo y seguir su trayectoria, pero como lo mencioné anteriormente, yo me quiero mover con el precio hacia mi punto marcado. Entonces voy a reducir mi stop loss a solamente el high de la vela que contiene el imbalance, no el high de la vela que lo creo, que sería este, sino el high que lo contiene. Y aquí podemos ver cómo finaliza e inmediatamente regresa a activar nuestra entrada en el 50% del imbalance. Y ahora sí me puedo mover con el precio hacia un punto de liquidez marcado. En un tema más avanzado, en este punto yo podría buscar una entrada en un minuto, una reconfirmación, lo que nos podría dar un mejor punto de stop loss y incluso podría darnos más riesgo-beneficio, pero si en este caso nos está dando un 1 a 7, tomando solamente el imbalance, pues es más que suficiente para tomar una entrada. Ya no me enfocaría en nada más porque ya tengo mi análisis previamente hecho y me estoy moviendo con el precio. Podemos ver nuevamente cómo en este día a partir del lunes Londres alcanza a llevarse el Asia High. Aquí ya no nos dio entrada, como habíamos visto anteriormente. Luego vemos cómo después de llevarse el Asia High, va a ir a buscar nuestro Asia Low. No siempre va a suceder así tan limpio. Tenemos que ir viendo anteriormente cómo se está moviendo el precio, cómo nos está dejando la estructura. Como lo he mencionado, estructura y liquidez es lo que necesitamos tener muy claro para poder movernos con el precio. En este caso, si hubiéramos visto una toma de liquidez más amplia o incluso con un cuerpo más grande, podría darnos una indicación del precio de que quiere seguir subiendo. Entonces, tendríamos que tomar en consideración otras cosas. Pero en este caso nos está dando una toma de liquidez muy clara del Asia High y que quiere ir hacia abajo gracias a este rompimiento de estructura clarísimo que tenemos aquí en 15 minutos. Vamos a ver si en 5 minutos también nos dio un entry setup como lo tengo marcado en el PDF que les he compartido.
donde vamos a esperar a que el precio nos haga un barrido de liquidez. Este barrido de liquidez puede ser de vela a vela, puede ser de un high muy claro y darnos un rompimiento también de estructura muy claro. Aquí vemos, si seguimos la estructura, podemos ver que aquí nos hace un barrido de liquidez. Si aquí hubiera un imbalance, podría meterme desde este punto, pero no alcanzo a ver un imbalance en 5 minutos. Entonces tiene que estar completo nuestro setup. Aquí vemos cómo rompe estructura aquí. Aquí tenemos un rompimiento de estructura muy claro, que es con cuerpo de vela, una toma de liquidez, que es de estos highs de vela. Luego aquí también rompe estas estructuras y nos deja este order block con imbalance. Entonces aquí nosotros podríamos tomar nuestra entrada. Si no sabes dónde poner tu punto de entrada, si en el internal boss, como lo he mencionado en el PDF, o en el order block, o en el imbalance, yo te recomiendo que simplemente te vayas al 50% del imbalance y un máximo de 15 pips. En este caso lo ideal sería protegernos hasta aquí, pero ya supera nuestro límite de pips en cuanto al stop loss. Entonces podríamos reducirlo al siguiente high, que es este, y aún así nos da más pips. Yo subiría entonces mi entrada aquí para irlo reduciendo, y pues el high de la vela que nos está creando ese imbalance sería aquí. Podríamos protegerlo en el máximo que tenemos en nuestro plan. A veces no recomiendo que sea justamente aquí. Aquí puede reducirnos más el stop loss, pero a veces pasa que tenemos nuestro order block bien marcado y nuestro rompimiento y todo nos liquida el order block y baja. Es por eso que en muchas ocasiones se menciona que el método de entrada de Smart Money no funciona porque siempre liquida los order blocks, y sí, suele pasar. A veces los respeta muy bien y a veces no los respeta, entonces por eso tenemos que darle un poquito más de aire. En este caso, por eso preferible dejarlo en 15 minutos y movernos ahora sí con el precio hacia nuestro punto de liquidez ya marcado, que es nuestro hacia low, y nos alcanza a dar un 1 a 4 también bastante bueno. Yo recomiendo que si de igual forma apenas te estás familiarizando con el setup y te estás familiarizando con los puntos de interés, simplemente te enfoques en el setup de 5 minutos y busques como máximo un 1 a 2, 1 a 2.5, para que vayas ganando confianza, porque a veces al marcar los puntos y querer un take profit más amplio, nos puede ganar un poco la avaricia por querer ratios beneficios más largos. Entonces aquí yo te recomiendo que simplemente te enfoques incluso en un 1 a 2 como máximo y no busques más, para que te vayas acostumbrando a tomar las entradas, a seguir una dirección con el precio y te vayas acostumbrando al setup, al entry setup. Ya conforme vayas tomando experiencia, conforme vayas identificando mejor las zonas y vayas adquiriendo mejores resultados, entonces ahora sí puedes ir empezando a ampliar tu rate beneficio a puntos de liquidez más amplios. En este caso, pues esta liquidez que podría ser una external range liquidity, y ya tomar ratios de beneficios más largos haciendo un break even a partir del 1 a 2. Si ya alcanzo tu 1 a 2, puede ser break even, o simplemente confiar en tu estrategia y dejarlo correr. Yo últimamente no he hecho break even. Una vez que identifico mi punto, lo dejo correr. Si veo que ya va en 1 a 3, tiendo a cerrarlo por completo para asegurar ganancias. Yo he ampliado ya mi take profit a 1 a 3. Oye,
dejarlo correr por completo sin hacer break-even, pero también eso lo recomiendo ya con un poco de más tiempo de experiencia. Si sientes que todavía te gana la ansiedad, entonces simplemente 1 a 2 y poco a poco hasta ir agarrando más confianza con esta técnica, ¿no? Porque va a pasar y es muy importante tenerlo en cuenta que vamos a tener sentimientos de euforia y sentimientos de ansiedad que nos van a bloquear un poco la vista y nuestro enfoque en el sistema, en la técnica. Entonces, por eso yo recomiendo que no busques un ratio de beneficio más amplio, sino un 1 a 2 como máximo y ya después puedes ir por más beneficio. Hasta aquí vamos a ver el indicador para que lo puedan configurar. Yo lo tengo de esta forma, estoy en el horario de Nueva York, por aquí también abajo. El UTC lo puedes poner en 4 y 5, te lo detecta muy bien por el tema del cambio de horario, pero puedes dejarlo así tal cual como lo tengo yo. Tengo Nueva York de 8 de la mañana a 5 de la tarde y aquí tú lo puedes personalizar con el color que tú quieras. Ojo, estoy en Oanda. Va a haber brokers que veas directamente aquí en tu watchlist, como por ejemplo FXM o incluso forex.com o Pepperstone, el que estés ocupando, donde si le pones esta configuración no va a coincidir. Yo te recomiendo que así como lo tengo yo, uses Oanda. Para mí Oanda es el más preciso y el más exacto en cuanto a temas de estructura, de imbalances, de order blocks, todo lo respeta de una forma más exacta. De ahí FXM también es muy bueno y Forex, de ahí forex.com. De los tres que he analizado, el que más me ha gustado es Oanda, que es el más preciso. De ahí Londres lo tengo solamente de 3 a donde inicia Nueva York, 8 de la mañana. Asia de 7 a 2 de la mañana que inicia Frankfurt para poder identificar bien esos máximos y mínimos que dejó la sesión. Y Frankfurt de 2 a 3 de la mañana. Ya ahí puedes ver toda la configuración. Y este punto que dice aquí Show Daily Divider lo tengo marcado y me marca la separación de los días, pero no a donde inicia la vela, sino de 12 de la noche a 12, o sea, de 0 horas a 0 horas. La vela inicia a las 5 de la tarde. Aquí es donde inicia la vela. 5 de la tarde, vamos a ver en otro día. Aquí. Aquí inicia la vela diaria y termina a las 5 de la tarde del siguiente día. En esta separación de periodos es de 0 horas a 0 horas y me gusta marcar los máximos y mínimos del día usando esta configuración. Hay quienes marcan el máximo y el mínimo de la vela diaria, también puede servir, pero a mí me ha funcionado mejor usar los máximos y los mínimos de entre 12 y 12. Ahora sí, continuando con la estructura que teníamos en 4 horas, vamos a hacer este análisis un poquito más largo para hablar bien de estos puntos y las zonas. Va a haber veces en los que no sepas qué zonas utilizar. Yo te recomiendo que le des un enfoque a una sola. Si vas a usar solamente daily high, daily low, lo combines con los highs y lows de las sesiones para tener así un panorama de hacia dónde se puede mover el precio. Recuerda que nadie sabe hacia dónde va, pero sí nos podemos hacer una idea y en base a eso movernos con el precio. No quiere decir que porque se llevó un daily high o un daily low se va a mover a la contraria, o si se lleva un daily o un session high, ya sea el de Asia o el de Londres, igual va a ser lo mismo, se lleva ese high o ese low y se va a mover al lado contrario. No siempre es así. Va a haber otras variantes que te vas a ir encontrando en el camino, pero cuando vayas adquiriendo
más experiencia de cómo va liquidando, entonces vas a poder ir identificando hacia dónde probablemente se va a mover el precio. En este caso, donde habíamos marcado nuestro order block, si por ejemplo todo esto de aquí todavía no sabemos hacia dónde se va a mover el precio, nada más como una suposición, lo voy a poner de esta forma, para que aunque ya sabemos a qué aparece, ahí nos va a estar asomando el precio que hacia dónde se movió, simplemente para que nos hagamos una idea. Aquí tenemos nuestro order block de 4 horas. Vemos abajo que tenemos un daily low visto en una hora, un Asia low de otro día anterior a este. Aquí podemos que ya liquidó este, entonces lo probablemente es que regrese a este order block y nos dé una entrada aquí para ir hacia estos puntos de liquidez que tenemos marcados. Incluso podría venir a liquidar este low que tiene imbalance. A mí no me gusta irme tan al pasado, me gusta revisar cosas que están en el día anterior e incluso dentro de la misma semana, pero no me gusta irme tan lejos para operar simplemente lo que está sucediendo en ese momento. Ahora sí, tenemos ya marcado nuestro order block de 4 horas y tenemos puntos de liquidez hacia donde podría moverse el precio. Aquí vemos cómo en Londres lo mitiga y aparte de mitigarlo también liquida hacia high. Podríamos incluso aquí refinarlo a una hora de esta forma. Y ahora sí, podríamos seguir refinando en 30 minutos, pero en este caso voy a pasar a 15 minutos para ver qué nos dejó la estructura y cómo podemos aprovecharla. En Frankfurt vemos cómo se lleva hacia low. Tenemos este que es hacia high. Vemos cómo todavía no ha mitigado este order block de acá. Si vamos a operar Frankfurt, podemos movernos con el precio usando este imbalance que nos dejó y ver si nos da como mínimo un 1 a 2 usando el de high de acá y no nos alcanza a donde inicia el order block, no nos alcanza a dar el 1 a 2, entonces a mí no me serviría porque si lo mitiga aquí en el inicio, entonces ya no me daría el take profit que busco y ya me sacaría un stop loss. Entonces, si no me da eso, ya no buscaría entrar ahí. Lo descarto. Aquí podríamos incluso ver si en 5 minutos nos lleva hacia este order block. Aquí hay que ver cómo, como les mencioné anteriormente, no estoy esperando a que llegue el order block, sino me estoy moviendo con el precio hacia él porque como lo estoy esperando, entonces si el precio me muestra un setup muy claro para ir hacia este order block, entonces lo puedo aprovechar. Si no hay nada claro, entonces no lo tomaría. Aquí vemos el rompimiento de estructura que lo podríamos tomar acá. Podríamos tomar este LG aquí como un barrio de liquidez, pero el precio mitigó antes de romper el imbalance, entonces también ya no me daría esa entrada que busco porque ya no regresa y mitiga, entonces tampoco me daría una entrada en Frankfurt. Solo podríamos revisar si en un minuto, tomando de referencia el imbalance que tenía yo aquí en 15 minutos, como una reentrada, ¿no? Pero no voy a entrar en esos temas más avanzados ahorita para no confundirnos tanto y dejarlo solamente hasta un máximo de 5 minutos.
Vamos a regresar a 15 minutos para ver qué sucedió. Vemos cómo mitiga. Nos hace un barrio de liquidez. Nos deja el imbalance. Desde aquí, al ver este imbalance, pues yo ya estaría programando mi entrada aquí. Por si regresa. Ya tengo un punto de interés. Y ya tengo mi zona objetivo, que eran estos puntos de acá. O bien, sin irme tan lejos, este que sería nuestro daily low. Pero aquí ya fue mitigado. Entonces, ya aquí ya lo invalidaría. Entonces ahora sí tomaría como zona objetivo. Esto que podría ser incluso, si nos vamos más lejos, un weekly low. Tenemos objetivo, tenemos zona, pero tampoco regresa y se sigue derecho. En 5 minutos también en Londres nos muestra un movimiento muy fuerte que no regresa a darnos entrada. Entonces va a pasar también que esté todo claro como en este punto y el precio se vaya y nos deje en visto y no nos dé ningún tipo de entrada. Entonces vámonos ahora a Nueva York. Nuevamente aquí puedes operar desde el inicio de Nueva York, que es a las 8 de la mañana, y buscar exactamente lo mismo. Yo me espero al inicio de Silver Bullet, que es de 10 a 11, extendiéndolo en un máximo de 2 horas hasta 2 horas y media para buscar una entrada. Aquí vemos como en este horario vamos a regresarnos de nuevo a una hora. Venimos de que el precio mitigó este punto, viene a tomar liquidez de sus puntos en el pasado. Puedo esperarlos o bien ir hacia ellos con la temporalidad de 15 minutos y 5 minutos. Aquí vemos cómo liquida este punto, no nos deja ningún imbalance en 15 minutos. Aquí sí, pero todavía no era mi horario operativo, entonces aquí incluso si lo hubiera puesto de esta forma, en este pequeño imbalance, me hubiera sacado en stop loss. Se evitó porque aquí inicia mi sesión operativa. No tenemos imbalance, vamos a ver 5 minutos. Aquí en 5 minutos, si nos da aquí un barrio de liquidez, un rompimiento de estructura, regresa al imbalance que tenemos aquí, pero hay que ver si mitiga el 50% con un máximo de 15 pips, y si nos da, hasta este punto si nos da más del 1 a 2, entonces podría ser que nos movamos aquí con el precio, liquida el daily low que ya tenemos marcado previo. Como les dije, pueden tomar el order block, y si no quieren complicarse tanto, si no sabes qué punto tomar, si el order block, el imbalance o incluso si hay un low detrás del imbalance, entonces simplemente lo limites a el 50% del imbalance. Y aquí podemos ver cómo al pip lo toca. Toma en consideración el spread siempre de tu broker. Si
Si aquí en el análisis te da el 50% aquí, tienes que ajustarlo según tu spread de tu broker. Entonces aquí vemos cómo lo mitiga, dejamos el stop loss. Por ley tendríamos que ponerlo mínimo hasta donde está el LG, nos da un máximo de 22, lo podemos reducir a 15 pips, que está todavía sobre este order block que tenemos acá, y de esta forma, buscando este punto de liquidez previamente marcado, vemos cómo llega, lo toca y nos da el take profit y ya no sigue bajando. Entonces aquí podemos ver cómo nos podemos ir moviendo con el precio y que muchas veces nos va a dar entrada, otras veces no nos va a dar entrada y otras veces, aunque esté todo bien claro, nos saquen stop loss e incluso, ¿por qué no? Otras veces donde no marquemos bien nuestras zonas y también nos puede dar un stop loss o incluso hasta un take profit, ¿no? Hay muchas variantes que nos pueden suceder, por eso es importante enfocarse por completo en la técnica, en los puntos o en las zonas que vamos a utilizar y en nuestro setup, para que así podamos tener un panorama muy claro de la estructura y de la liquidez, que son los dos temas que considero en los que debes tener un foco muy preciso: la estructura y la liquidez, para que así puedas identificar de mejor forma estos puntos, y aquí con apoyo de este indicador, e incluso también puedes apoyarte con el indicador de imbalance para que te vaya marcando los imbalances y no se te vayan. Te los va a marcar con un cuadrito gris, como acá. Acá podemos ver todos los imbalances, aunque ya hayan sido mitigados, los va a seguir marcando, pero como referencia para poder ubicarlos y que no se nos vaya pues algún imbalance que no pudiéramos estar viendo en ese momento. Y pues, como no, también este indicador de las sesiones, que es bastante bueno para poder identificar highs, lows de sesiones e incluso los highs y lows de los días anteriores. Vamos a seguir adelante. Voy a ocupar esta clase que está un poquito más larga, pero para poder irles mostrando cómo nos podemos mover con el precio, siguiendo solamente la estructura con la liquidez y con un entry setup. En este caso, nuestro entry setup de 5 minutos. Si ya viste el PDF de las posibilidades o las variantes que se nos va dando con el de 5 minutos, te recomiendo que lo vuelvas a ver para que te familiarices con el entry setup y lo puedas ir identificando cada vez que vayas a buscar una entrada. O bien también si nos muestra un imbalance de 15 minutos, que es algo que últimamente he estado tomando y también nos da muy buenos resultados. Vamos a ver aquí el día miércoles que hay. Podemos ver que tenemos hacia low aquí, ya dentro de miércoles. Daily low acá. Podemos ver que no alcanza a liquidar. No hay nada así muy claro. Para Nueva York, para Londres, tampoco en una hora no tenemos así nada claro. Lo que podemos ver es que puede llegar a mitigar este order block de una hora. Tomando desde Londres, vamos a ver si nos da una entrada hacia ese order block.
Desde Frankfurt se puede tomar la entrada. Podemos ver como en Asia hay esta toma de liquidez, hay este rompimiento y no regresa más que de esta forma. Muchos de los order blocks, aparte de ser los de la vela que tiene imbalance, pueden ser la última vela contraria al inicio del rompimiento que hace. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo rompe estructura y nos deja este order block de acá, al que no regresa ni siquiera al imbalance, pero sí regresa a mitigar esta vela de acá. Esa es otra forma. Yo casi no la ocupo, pero pudiera ser. Entonces, si yo lo hubiera visto así, tal vez no hubiera metido ninguna entrada. Incluso yo no opero Frankfurt y Londres, muy pocas veces lo he operado, pero puede ser un punto para tomarlo en consideración. Y en 5 minutos vamos a ver si el precio nos da una entrada hacia ese order block que tenemos arriba. Tampoco nos da una entrada muy clara. Podemos ver que si rellena aquí este imbalance, vuelve a romper, pero no regresa a nuestro punto importante, que es un order block en 5 minutos después de haber quebrado estructura. Entonces no nos da ninguna entrada hacia ese punto. Aquí solamente toca el imbalance y sí se vacía, pero nunca llega a mitigar el order block. Entonces, como lo habíamos visto desde 1.8, no había algo muy claro, solamente ese order block, pero nada nos lleva de lo que nosotros ocupamos, nos lleva hacia ese punto. Puede haber otros setups, pero si solamente nos enfocamos en uno y no aparece, entonces simplemente no vamos a hacer nada. Este order block es mitigado hasta el siguiente día en Londres y podemos ver cómo se lleva toda la liquidez que dejó aquí high de Londres, high de New York y hacia high. Entonces aquí podríamos ver si hay un entry setup en 5 minutos que nos lleve ahora hacia el siguiente objetivo, que es este hacia low, e incluso este punto de acá sería nuestro daily low. Es muy interesante el uso de las sesiones, tanto de los order blocks, para movernos con el precio. Yo siempre lo menciono, simplemente es estructura y liquidez. Si dominas esos dos puntos, entonces tu lectura del precio va a ser cada vez más precisa. Aquí desde Frankfurt no nos da nada que nos lleve hacia este order block. Una vez que llega aquí al order block nos da entry setup, LG, nos da aquí un rompimiento, pero no lo hace con cuerpo, lo hace hasta acá y nos deja este order block de aquí en Londres. Lo ideal sería ponerlo hasta aquí, nos da los 15 pips. Y nos vamos con el precio hacia nuestros puntos marcados. Recuerda que con un 1 a 2, 1 a 3 es más que suficiente. Puedes cerrar tu operación por completo y quedarte con la ganancia. Y si ya
tienes más experiencia con la estructura de la liquidez, entonces te puedes mover hacia estos puntos de acá, que nos daría casi un 1.7 toda la sesión de Nueva York hasta que empieza, perdón, toda la sesión de Londres hasta que empieza Nueva York. Aquí vemos cómo se lleva Daily Low. Necesitamos ahora un nuevo objetivo que nos lleve el precio hacia donde queremos movernos, porque no simplemente vamos a esperar a que liquide y ya se vaya, sino necesitamos algo que nos guíe el precio. Por ejemplo, tenemos este punto de acá, que es el order block de una hora, este high de acá que dejó imbalance, tenemos incluso este otro order block de acá. Si nos da más de 1 a 2 lo podemos aprovechar, y si nos da entrada hacia este punto también. Todo lo que nos ayude a movernos con el precio, y presta mucha atención cómo me estoy enfocando solamente en highs, lows y order blocks. En 15 minutos vamos a ver si aquí hay un imbalance que nos lleva a ese order block. Vamos a ver si nos alcanza a dar. Esta es la vela que contiene el imbalance. El objetivo es aquí y nos da un 1.2.7. Se pudo aprovechar porque el precio viene de liquidar daily low, nos deja este imbalance, regresa el stop loss en la vela que tiene el imbalance, el objetivo, el order block que tengo yo acá. Si yo busco un 1 a 2.5, 1 a 2, ya tendría yo mi profit. 1.3, muy justo, probablemente no lo dé, pues es muy importante que si estás empezando dejarlo 1 a 2 para que puedas ver un poquito de más resultados. En el caso de que se hubiera buscado más, entonces sí me hubiera sacado un stop loss aquí. Y en 5 minutos, después de llevarse este daily low, no nos deja un entry setup muy claro en el horario operativo. Aquí rompimiento de estructura, solamente regresa a este imbalance de acá, pero ya había mitigado, solamente podríamos irnos hacia el otro order block, pero ya no nos deja más un setup muy claro, o incluso en horario operativo ya no nos daba más señales de que el precio se quiera mover hacia nuestro objetivo. Bueno, con esto finalizo este video. Espero que hayas entendido algo de lo que quiero decir con la liquidez y la estructura y las zonas o puntos de interés. Recuerda que los puntos de interés más importantes en los que nos podemos enfocar son los highs y lows del día anterior, tanto como esperarlos para confirmarlos o como puntos objetivo. También los highs y lows de las sesiones anteriores puede ser high de Londres o high de Asia, y también los order blocks nos van a servir como puntos objetivo o como puntos a ser mitigados y que los confirmemos con nuestro entry setup. Una vez que estés confirmando que esté dentro de un punto, vamos a necesitar también un nuevo objetivo. Si no lo tenemos, entonces puedes buscar simplemente un 1 a 2, un 1 a 3, o identificar un objetivo que te dé más ratio beneficio. Y siempre y cuando tu entry setup esté muy claro, y si vas a ocupar simplemente el imbalance de 15 minutos como lo mencioné, que ajustes bien tu stop loss y que te vayas con el precio hacia un objetivo. Este imbalance de 15 minutos, como dije anteriormente, se puede todavía reconfirmar en un minuto y nos da también muy buen ratio de beneficio
pero solo lo recomiendo si ya has trabajado con el de 5 minutos y ya lo vas identificando bien, porque en un minuto vamos a encontrar más ruido y movimientos más rápidos, entonces nos va a exigir más experiencia.